Nuestra comunidad virtual de servidores y la Academia CCS les dan la cordial bienvenida a nuestra segunda etapa de conferencias. Esperamos ser de bendición. Saludos a todos y todas, tal y como lo dijo Kaylin, que me antecedió. Estamos muy felices. La comunidad virtual de servidores, para los que están por primera vez aquí, este ha sido un espacio que desde pandemia, antes de pandemia, se mantuvo facilitando conferencias de alto nivel teológico y también inspirados por la práctica de muchos. Se convirtió en un espacio de reflexión teológica seria, y esto fue durante mucho tiempo. Obviamente este es un esfuerzo de amor, porque estas conferencias son totalmente gratuitas para ustedes como público. Es un esfuerzo que nuestra iglesia hace, una contribución más a la colegiatura pastoral y de liderazgo de América Latina, y por algunas razones, obviamente de orden más que financiero, no habíamos podido, pero bueno, por ahora aquí vamos una vez más, y esperamos que ustedes nos den la bendición de participar. Esto es un regalo de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Shalom y la Academia CCS, para todos ustedes. Y van a ver en el camino que no nos mueven intereses secundarios, no hay una agenda detrás, solamente servir al reino de Dios. Nuestra iglesia, nuestra organización ha servido ya por 28 años a la iglesia en América Latina, y hay muchos acá que pueden dar fe de eso. Entonces, quería nada más darles oficialmente la bienvenida, y agradecemos muchísimo a Dios la oportunidad que nos da a través de este espacio. La única condición es: entre al grupo de WhatsApp. Ahí nadie va a estar enviando la florcita, la bendición, el grito de victoria, nada. Es simplemente un espacio para comunicarle a usted cuándo son las conferencias, qué es lo que vamos a hacer. Nada más, le enviamos el link. La única forma para participar es esta, que se integre a nuestro grupo de WhatsApp. Eso es todo lo que queremos hacer. Así es que, bien, en esta tarde, en esta apertura de esta siguiente etapa de nuestra temporada, de nuestra comunidad virtual de servidores, ¿quién mejor que un amigo? Y puedo decir que es un amigo de muchos años, un mentor, un maestro de muchos de nosotros. Las huellas de su reflexión teológica, sus escritos, su vida, la de su esposa y su familia, han marcado nuestra vida. Shalom en muchas cosas es gracias a lo que el doctor Edesio Sánchez ha contribuido. Y bueno, nada más le envié un mensaje, le dije: vamos de nuevo, vamos en otro round nuevo, y me dice: aquí estoy, Roy, cuenta conmigo. Y mucho de lo que nosotros hablamos, y para eso es la propuesta de esta tarde, tiene que ver justamente con una de las, por lo menos de acuerdo a nuestra lectura y nuestra participación en América Latina, nos da mucho carácter y criterio para decir lo siguiente: hoy tenemos una iglesia sin Biblia, o mucho de la iglesia sin Biblia. Hoy hace falta el trato y el tratamiento del texto bíblico en las exposiciones bíblicas. Hoy tenemos una iglesia que se arrastra por el humanismo, la emocionalidad y otras técnicas que son muy modernas, y hoy se carece de contenido teológico. Y ante esa realidad, la iglesia está navegando en tantas corrientes, y siempre lo he dicho acá en este espacio. Recuerdo las palabras de mi buen amigo Juan Stam cuando dijo: Roy, me dijo el viejo Roy, la iglesia es un híbrido. La iglesia es un híbrido de un montón de pensamientos y filosofías, porque le hace falta el filtro, el catalizador de la palabra. Así es que, con base en esto, es que le pedimos al doctor Edesio Sánchez que hoy nos facilitara esta primer conferencia bajo el tema: sin Biblia, la iglesia muere. Con todos ustedes, mi amigo, el doctor Edesio Sánchez, el maestro de todos y todas. Adelante, doctor Edesio. Gracias y saludos a Cira, allá está México. Gracias, ella está escuchando, y también me da mucha alegría ver que mi hija menor, Ivette, está también conectada. Ella está viviendo en Coatzacoalcos, Veracruz, a 4 horas manejando de aquí. ¿Qué puedo decir más que darle gracias al Señor por los beneficios, los dones, los regalos que nos da en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar? Y una de ellas, pues, la oportunidad de poder trabajar más a fondo, más ampliamente con su palabra, porque todo lo que tengo de estudios ha sido regalo a través del Señor y de hermanos y hermanas que nos ayudaron.
Y uno de mis temas y una de mis preocupaciones desde hace mucho tiempo, yo soy hijo de pastor rural. Mi papá solo llegó a cuarto grado de primaria, lo mismo que mi madre, pero nada de eso, como estoy seguro que muchos familiares de ustedes lo han pasado, fue obstáculo para ser servidores y servidoras del Señor en la obra. Así que yo aprendí mucho de ellos en su humildad, y el hecho de que yo haya podido sacar un doctorado académico, pues simplemente lo considero como bendición y regalo del Señor. Como hay mucho tema que trabajar, voy a evitar más introducciones. Voy a compartir pantalla y entonces vamos a entrar de una vez al tema. Como ustedes pueden ver, si ya es que lo están viendo, el tema, como ya se anunció, es la iglesia sin la palabra muere. Uno podría decir sin la Biblia, como se ha estado también indicando, pero para muchos la Biblia es un libro. De hecho, uno de los amigos míos, un pastor de hace muchos años, dice, pero si en la época de acuerdo con Apocalipsis, la iglesia tuvo la Biblia. Y yo, para jugar con esa ocurrencia de mi amigo, le digo, sí, me gustaría saber quién fue el colportor. ¿Por qué? Porque uno, como individuo, como familia, como iglesia, como comunidad de fe, puede tener la Biblia, pero la gran pregunta es, ¿tiene la palabra de Dios? Por eso he decidido poner acá el título, La iglesia sin la palabra muere. ¿Cuál es la opción de la iglesia? Bueno, uno podría decir, será esta, es decir, poder llamarse cristianos, poder llamarse iglesias, poder llamarse familia cristiana, pero con una notable ausencia de la palabra de Dios. Esta es una opción y tristemente una enorme cantidad de individuos, de familias, de congregaciones, de iglesias, de comunidades pueden pasar su vida cristiana, entre comillas, cantando muchos himnos, participando de muchas actividades propiamente eclesiásticas, pero la pregunta es, ¿está presente la Biblia en su vida, en la vida de la iglesia, en la vida de las familias? Esta es una opción que muchos han tomado, aunque no estén muy dispuestos a aceptarlo. Vamos a hablar un poco más de esto a medida que vamos moviéndonos. ¿Cuál es la otra opción? Puede ser esta, tener la Biblia. En efecto, tener la Biblia. Pero entonces viene esta cuestión. Las actitudes dependen mucho de qué clase de Biblia se está rechazando o aceptando. Y por eso pongo Biblia en amarillo y entre comillas. ¿Qué clase de Biblia? Me refiero a la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se acepta, de qué manera se acepta y de qué manera tácita o explícitamente se rechaza o se acepta. Uno de los problemas grandes en cuanto a no tener la palabra de Dios como guía, faro, como dice el versículo del Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí la ignorancia, símbolo de tinieblas, es uno de los principales enemigos. Y cuando hablo de ignorancia, no estoy hablando de personas que no saben leer, que no pueden escribir, que leen con mucha dificultad, que les cuesta seguir la línea de un párrafo o de un pasaje o documento completo. Y entonces, este es uno de los problemas.
Hay muchos tipos de ignorancia. Obviamente aquí hablamos de la ignorancia en cuanto a cómo acercarse a la Biblia para que la Biblia sea realmente palabra de Dios que produzca vida, pero que a la vez también nos dé los desafíos que la palabra de Dios también da. Entonces hay que tomar muy en serio esto de la ignorancia y permítame decirles que mi experiencia trabajando cerca de 30 años o más, porque ahora también, aunque estoy jubilado, lo hago con las Sociedades Bíblicas Unidas como consultor. Obviamente, nos damos cuenta y eso a través sobre todo de lo que tuvimos por muchas décadas, los seminarios de ciencias bíblicas, había muchos pastores que uno podría, si ellos lo permitían, hacerle un examen de conocimiento de la palabra de Dios y van a reprobar. Yo creo que hay un porcentaje enorme de personas que abren la Biblia para enseñar o predicar semanalmente, pero en el fondo ignoran la palabra de Dios, ignoran cómo acercarse a ella, cómo enseñarla y sobre todo cómo vivirla. El estado de bancarrota en el que se encuentra la academia es otro de los enemigos importantes. Eh, Pregúntame lo que quiera, dice este cómico. No, de todos modos, no sé nada. Y hay muchos pastores que les pasa esto. Tienen el propósito de estudiarla, pero la aburrición, el desconocimiento, el no saber qué hacer es un enemigo principal. Yo soy académico, pero hace tiempo, y quienes han oído charlas o clases mías saben que yo no me he tragado el cuento de la academia como academia para simplemente demostrar a la gente lo tanto que sabe uno como individuo. La uso, la he usado y la seguiré usando, pero con cautela. Y no es el principal elemento para acercarse a la palabra de Dios. Eso se lo puedo decir, se lo puedo decir. ¿Hay un camino mejor? Sí, hay un camino mejor. Y para eso mi consejo es decirles a todos ustedes, todas ustedes, que sigamos el ejemplo de los escritores de la Biblia, de manera más clara para nosotros, de los escritores del Nuevo Testamento. Lo que ellos escribieron no fue resultado de una investigación académica de historiadores, de sociólogos, de economistas, ni de antropólogos, sino el de personas que dieron testimonio de los sucesos, eventos que los guiaron a la fe. Los testigos del hecho de Cristo fueron seguidores que empezaron a vivir y enseñar los desafíos con los que el Señor, especialmente ellos y otros de los que los siguieron y se convirtieron también en maestros, como por ejemplo el apóstol Pablo, ellos vivieron lo que estaban enseñando, aceptaron el mensaje del evangelio, de la palabra de Dios, vivida y predicada primeramente por nuestro Señor Jesucristo, como su meta para vivir. Hay materiales bastante nuevos en el sentido de traducciones al español que muestran qué pasó con los maestros y predicadores de la primera generación después de que Jesús, nuestro Señor, regresó al Padre. Se convirtieron en predicadores itinerantes. Textos como el de Marcos 6:30 al 44 muestran especialmente que esto habla de la alimentación, pero los primeros versículos del capítulo 6, el segundo párrafo habla de cómo fueron enviados por Jesús a predicar, a enseñar a los pueblos aledaños, y claramente les dijo, no les dijo lleven sus libritos, lleven su diploma, lleven su certificado, no, no lleven nada, lleven solo un par de sandalias, no lleven 2 mudas de ropa, no lleven dinero, no lleven comida. Parece que es simplemente una manera de molestar a los enviados, pero estoy seguro que en este grupo que me está escuchando, sabe como yo las vicisitudes que han pasado, que pasaron nuestros ancestros, familiares o no, trabajando en zonas difíciles de entrar
Y nunca me olvido de haber leído en el diario de mi papá la vez que salieron de la ciudad de Carrillo Puerto, del estado de Quintana Roo, y caminaron 15 días hasta llegar a la isla de Holbox, en el norte de la península de Yucatán. Y el sacerdote de allí, tristemente, uno de los que no podían dialogar con el evangelio, les cerró las puertas y nadie los recibió a mi papá y a su compañero. Y durmieron en hamacas 15 días sin recibir nada de ayuda. Y obviamente a través de varias cosas como la pesca, etcétera, pudieron sobrevivir hasta que una persona les abrió las casas y surgió la primera iglesia allí. Y hay experiencias grandes. Y este es el elemento que yo les señalo, hermanos y hermanas. Conocer teóricamente la Biblia no es vivir y no es estar con la palabra de Dios. Y esto es un elemento necesario y que debemos de acentuar a cada momento. En realidad, si bien el acercamiento académico al estudio de la Biblia por mucho tiempo estuvo atado al academicismo, que es lo que considero como negativo, el ejemplo más craso es la serie creada y promovida por el Departamento de Religión de la Universidad de Harvard llamada Hermeneia. Probablemente algunos de ustedes la conocen. Desde varios espacios académicos y eclesiásticos se ha hecho todo lo posible porque la academia sirva a la iglesia de una manera más realista y efectiva. Esa serie ya prácticamente está descontinuada. Libros caros que llevaron mucho tiempo que no sirven prácticamente para nada a la iglesia, especialmente a la iglesia del tercer mundo que no maneja bien el inglés ni los idiomas bíblicos como pretenden enseñarnos a veces gente que no entiende la profundidad del por qué hay que estudiar. Hay que estudiar los idiomas bíblicos, pero hay que indicar la razón. ¿Cuáles son esas nuevas formas de seguir estudiando con seriedad la palabra, pero abriendo caminos mucho más vivificantes, mucho más sanadores y que alimentan? Uno de esos especialistas es Paul Ricoeur. Él ya falleció, pero sus escritos siguen siendo importantes el día de hoy. Porque la reacción de él, como de muchos pensadores, especialmente poquito antes del cambio de la era moderna, que es la era del racionalismo, hacia la posmoderna, que más o menos se hace realidad a finales de la década de los 60, del 1900 y de los 70, surgieron estos pensadores que dijeron, basta, ya el racionalismo excesivo no tiene cabida en la vida de la gente, mucho menos en el de la iglesia. Y entonces, gente como él han insistido en balancear el excesivo racionalismo, ese cientificismo, ese solo uso de la razón, que es parte de lo que provocó y positivamente a la reforma. Pero la reforma nació cuando nació el racionalismo, pero aún la reforma con todo lo grande que logró, tuvo que cambiar y tuvo que también todo lo ganado en ella, tuvo que ir cambiándose, actualizándose. Y una de esas actualizaciones es precisamente esto que gente como Paul Ricoeur hizo o hace. Han insistido él y otros en balancear el excesivo racionalismo con una balanceada porción de lo que hoy se llama el imaginario. En textos literarios, en el trabajo y estudio de la Biblia, se habla ahora de eso. Y el imaginario se define como el espacio donde la persona busca la forma de comprenderse y dar sentido a su existencia. Este párrafo que ahora voy a leer define, en palabras de este autor, Adolphe Goesch, el significado más completo de lo que se ha llamado el imaginario. Y esta es la definición. El imaginario es aquello que un individuo ha construido desde su infancia con sueños,
su imaginación y las infinitas confidencias que él o ella se ha hecho a sí mismo. El imaginario es la vida que se remueve en nosotros con nuestra sensibilidad, nuestra afectividad y nuestras emociones. Todo este imaginario del que nosotros vamos bebiendo desde nuestra infancia y que nosotros seguimos edificando en la fuente de nuestro ser. Todas esas historias que nosotros nos vamos contando, este imaginario como potencia unificadora va infinitamente más allá de nuestra razón. Y puedo decirles, sin duda, que la fuente, que la producción, que lo que hoy llamamos palabra de Dios y vida y Biblia, está más cercano a esto que todo ese movimiento racionalista que tuvo sus partes buenas, pero que no nos dejó una buena herencia, sobre todo para el tercer mundo, para hermanos y hermanas de América Latina, que con suerte tienen dinero para poder alimentarse y tener techo para dormir, pero poca posibilidad de estudiar y de informarse. Es necesario, de acuerdo con lo que acabo de señalar, que nos movamos de una postura que juzga y critica al texto bíblico hacia una que permite a la Biblia juzgarnos a nosotros, que es obviamente un desafío nada fácil de aceptar. En los seminarios, en lo que le llamamos educación bíblica o educación teológica académica, el elemento de hablar de nosotros mismos, de hablar de nuestras experiencias, de hablar de nuestros testimonios, no formaba parte, o por lo menos no permitían que formara parte. Pero es necesario reconocer que la Biblia no es nuestro objeto de estudio. Y en otras clases que he dado y en otras presentaciones he hablado de la Biblia no como nuestro objeto de estudio, sino de la Biblia como nuestra amiga. Con los amigos uno dialoga, no hay monólogos. Pero con esta actitud que se ha tomado del academicismo para que la Biblia sea entendida, entonces solamente hay una dirección. Nosotros manipulamos, nosotros movemos, nosotros decimos cuál es la manera más correcta de que la Biblia nos dé su mensaje y no permitimos, no le damos tiempo a que ella nos hable, a que ella nos ponga contra la pared, a que ella nos juzgue, pero también a que ella nos dé vida. Cuando Jesús enseñó, cosas pasaron en la vida de la gente. No es simplemente que aprendieron de un maestro, sino que su enseñar como su capacidad de sanar enfermos, de expulsar demonios, su enseñanza fue dadora de vida, fue como medicina. Así que se puede decir que en el encuentro con las escrituras es mucho más que un enfoque académico, es el encuentro que nos enseña Jesús, es el de un ser viviente con otro ser viviente. Por lo tanto, necesitamos entender que cuando Jesús enseñó, le pasaron cosas a la gente. Y ahí están esos textos que pongo, Marcos 5, 35 al 42, 6, 34 al 40, que es el de la alimentación, 9, 17 al 29, que habla de una sanación. De acuerdo con esos relatos, Jesús el Maestro sanaba, pero no solo sanaba como médico o como sanador de enfermedades físicas, sino que sus enseñanzas tenían verdadero poder sanador. Como dice Marcos 1:22, a diferencia de los escribas. Esa es nuestra meta, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos colegas, que la Biblia sea algo que comparte con nosotros vida. No es algo, no es un objeto, sino algo, es palabra viva. El encuentro con las escrituras es mucho más que un enfoque académico. Es el encuentro que nos enseña Jesús, es el de ser un ser viviente con otro ser viviente. Veamos los siguientes dichos de Jesús. Fíjense, este de Lucas 12:49.
Yo he venido para encender fuego en el mundo. Y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil y sufro mucho hasta que llegue ese momento. Y obviamente hablaba de su sacrificio. Fíjense, he venido para encender fuego en el mundo, no para acariciar. Hay un tipo de cristianismo evangélico, pero porque no conozco bien el católico, que no le gusta ver el lado negativo del evangelio, de ese evangelio que produce escozor, que nos confronta, que nos hace, que nos duele, sino por qué Cristo murió en la cruz y por qué padeció todo lo que padeció y por qué su principal ministerio fue hacia los más sufridos, hacia los más eh, marginados de la sociedad. Por eso se llaman evangelios, que significa buenas nuevas. No es dar una clase, es enseñar con el ejemplo, es hacer que la Biblia deje de ser palabras casi muertas para convertirse en evangelio, en buenas noticias, en buenas nuevas, en transformadores de vida, de vida. Y entonces, hace ya mucho tiempo que sigo una secuencia en la preparación de mis sermones y de mis enseñanzas que tienen tres contenidos. Primero, me preocupo por trabajar con el texto en su contexto y en este proceso, tanto yo como todos ustedes que, que enseñan y que predican cada semana, nos acercamos al mundo del texto. Este es un paso muy importante para evitar lo que se llama un acercamiento equivocado a la Biblia, un cortocircuito hermenéutico de hacer que la Biblia y que sus personajes se comportan como si fueran ciudadanos del siglo XXI y movidos por esto que se conoce como el neopositivismo. Necesitamos ir al mundo, convivir con ese mundo de manera obviamente entre comillas, pero este es un paso muy importante y aquí sí se requiere buenas herramientas, saber algo de griego, saber algo de hebreo, conocer el mundo político, económico, social, cultural de la época bíblica, porque lo que hoy decimos familia cristiana, no es lo mismo que decir familia en la época del Antiguo Testamento o en la época del Nuevo Testamento. Los roles del hombre, los roles de la mujer son diferentes. Muchas cosas, la manera de enamorar, el casamiento, tantas cosas que a veces no entendemos y nos hacen cortocircuitos hermenéuticos propiamente. Entonces, este es un paso que no se puede obviar. Es acercarse al texto en su mundo y estudiar y leer el texto en su contexto, y que estoy seguro que una buena cantidad de ustedes esto no solamente es ignorado, sino que es muy difícil de entender porque no han tenido ni el tiempo, ni el dinero, ni el lugar donde estudiarlo. Entonces, el primer movimiento es nosotros nos acercamos al mundo del texto, porque hay que estudiarlo y tratarlo con mucho cuidado, no solamente desde el aspecto académico, del aspecto de estudiarlo como materia, sino también de vivirlo, de experimentarlo tanto como podamos. El siguiente paso es el del texto en nuestro contexto. Es decir, ahora no somos nosotros los que nos acercamos al texto y a través de vivir en su contexto, sino que ahora el texto se acerca a nosotros. Lo traemos para que hagamos esa nueva encarnación, esa nueva manera de insertarlo para que tenga un mensaje claro para nosotros hoy en el siglo XXI.
Eso es también importante y también lleva bastante tiempo. Y el tercero que me parece importante y que muchos libros y clases de exégesis no lo han tomado en serio es el texto en nosotros. Permitir que el texto nos lea, que el texto nos confronte, que el texto nos llame a conversión. Es decir, el texto en nosotros. Yo siempre digo que nadie que predica o enseña la Biblia debe de pararse a hablar con el público, con su gente, si él o ella no han sido confrontados por esa palabra. Conozco la biografía de gente que se las dio de muy santitos, de gente que casi le salían las alas para volar al cielo, pero que fueron totalmente hipócritas en su enseñanza, en su predicación y en su manera de vivir. Y sabemos, seguramente hay más o menos cerca de nosotros personas que han sido, que son o que fueron así. Por eso yo le llamo al acto de predicar o enseñar un momento santo, un momento especial en la que con temor y temor, pero también con la responsabilidad que se requiere, necesitamos que la palabra primero nos transforme a nosotros para intentar enseñar a los demás e invitarlos a que vivan de acuerdo con la palabra del Señor. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y aquí regreso a esos 3 puntos, especialmente a 2. Y primero, obviamente, a esta realidad de una manera nueva de acercarnos a la Biblia. El objetivo de esta presentación, esta parte de esta presentación, es el hágalo usted mismo. ¿Por qué digo esto y por qué está en mayúscula? Mucho hermano y hermana, sea pastor, pastora o no, vive la tentación de, llegado el sábado, si son cristianos que enseñan y adoran el domingo, que no saben qué hacer para el día siguiente. Y en México hablamos y usamos una palabra que dice algo que usan ustedes de otra manera. Cuando algún muchacho o una muchacha no estudió y quiere hacer un examen para pasar, viene preparado o preparada o le pide al compañero que les sople las preguntas, o si le piden que escriba un ensayo sobre tal tema, le copian a un libro y decimos también se fusiló el tema. Bueno, hay muchos pastores, pastoras, hermanos y hermanas que enseñan y que predican que se fusilan el sermón o la enseñanza de otras personas. Y no estoy diciendo con eso que no pueden usar lo que otras personas escribieron o enseñaron para enriquecer y redondear su trabajo. Eso académicamente es aceptado. La cosa es cuando no solamente agarran y toman toda la enseñanza, sino no dicen la fuente. No dicen la fuente. Es muy importante de este trabajo de hacerlo con uno mismo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando vayan a analizar literaria y exegéticamente un pasaje, que no cedan la tentación de ir a ver comentarios o el trabajo de otras personas, que luchen como Jacob con el texto. Es lo que yo les indico. Entonces, el objetivo de esto que estoy presentando en este momento es el hágalo usted mismo, y por eso señalo aquí en amarillo la diferencia entre el aula académica y el encuentro de la comunidad de fe. Entonces, ¿qué pregunta hay que responder? Pues ahí está. ¿Cómo podré transmitir el mensaje de la Biblia de la manera más atractiva y eficaz posible? No solamente ir a ver qué aprendo, sino cómo me voy a preparar
para presentarla de la mejor manera. El tercer punto, es importante marcar la diferencia entre presentar un tema o concepto y la combinación de narración-reflexión. Estoy hablando de esto porque mi experiencia, como la experiencia de muchos y muchas que han trabajado en esto de la enseñanza bíblica, es más fácil predicar y enseñar de relatos, más difícil de temas más tipo teológicos o doctrinales, y bastante difícil de la poesía, porque en la poesía entra mucho elemento que requiere de nosotros conocimiento de la retórica, conocimiento de las figuras retóricas, conocimiento de todo lo que es metáfora, símil, sinécdoque, retruécano y tanta cosa que para muchos parece que es chino, el idioma chino. Pero hay que meterse en el estudio literario de la Biblia, porque la Biblia es literatura y es literatura universal. Y Jesús fue un gran literato. Sus parábolas, fíjense cómo las diseñó y cómo las enseñó. Es decir, ya no el hacer discurso o concepto teológico, eso es lo que hay que evitar. Eso ya pasó con la era pasada del racionalismo. Lo que hay que hacer es descubrir las posibilidades que encierran los relatos bíblicos, y como ven en esta ilustración, aquí es un grupo de personas todas dialogando y hablando y no escuchando un sermón. ¿Qué habilidades y técnicas se necesitan? Bueno, aquí está. Saber hacer una diferencia entre el tema central y los temas colaterales. Tema central y tema secundario. Es decir, ¿cuál es la afirmación fundamental, distinguiéndola de los detalles de la exposición? De esa exposición que voy a hacer de mi relato, por ejemplo, de la alimentación de los 5,000, o de los varios pasajes que hablan de la sanación que Jesús realizó. Tantos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el libro de Jueces, los libros de Samuel, Reyes, tienen cantidad de relatos muy interesantes y con mucha enseñanza. Entonces, la afirmación fundamental es la que se debe de considerar que es el tema central y distinguirla de los detalles que son importantes, pero no es lo central. Por lo tanto, ¿cuál es el primer desafío que tenemos? Dominar el arte de contar relatos, de contar historias. Por eso es necesario conocer cada parte de la pirámide narrativa. Aquí presento la pirámide más usada de 5 elementos: el escenario, la complicación, el clímax, el enlace, el desenlace y el cierre. Cuando yo voy a preparar enseñanzas, artículos que tienen que ver con relatos, siempre leo mi relato y busco estos 5 elementos, porque eso me ayudará mucho para comprender cómo se va desarrollando la historia, cómo se va desarrollando la historia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, seguimos viendo con las habilidades y técnicas. Por ejemplo, desarrollar la buena técnica de contar relatos. Fíjense, aquí les estoy sacando de esa predicación dogmática, esa predicación que es más como una información doctrinal de algo, sino hacer buenos narradores, contadores de cuentos. Hay muchas personas que se dedican a eso, no necesariamente a la Biblia, pero que sería bueno ir a escuchar en nuestras ciudades o lugares donde eso se practique. O que lean ustedes bastante materiales. Hay autores latinoamericanos reconocidos que escribieron y escriben cuentos, que escriben novelas cortas. Es importante conocer la literatura de nuestra propia América Latina. Pero hay que aprender a relatar, a contar cuentos. Y por lo tanto es necesario aprender a construir nuestro propio relato que conserve el vigor
del original, de tal modo que el auditorio viva la historia. No que la aprenda, no que aprenda algo, sino que se sienta desafiado o desafiada a vivirla. Los presentes deberán captar las características de los personajes, el desarrollo de la trama, de tal modo que se hagan parte de la experiencia de la vida de cada uno. Lo importante, lo importante es que cada participante se lleve a casa una historia cuyo mensaje ha aprendido. Voy a parar acá un momentito para primero que descansen, si necesitan ir al pipi room, pueden ir, pero también para escuchar si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme, porque quiero ahora entrar a hacer realidad esto con un pasaje que les voy a mostrar cómo lo trabajo, cómo lo he trabajado, cómo lo predico y cómo lo enseño. Entonces, usemos unos minutos para reaccionar a esto. Adelante. Yo no veo ni tengo tiempo para ver el chat, pero si alguien nos ayuda para ver si hay alguien que hace preguntas, Roy Soto dice que están preparados para eso. Querido, sí, efectivamente aquí hay dos preguntas. Déjenme buscar la primera, que tenemos varios mensajes. Déjenme buscar la primera, que la hicieron desde México. Y Debbie dice, en México tenemos un imaginario muy rico en tradiciones y creencias. ¿Se podría comparar con el imaginario que surge de los contextos de los evangelios? Definitivamente, porque esto que estamos hablando de imaginario, lo trabajamos como literatos. Yo quiero que los hermanos y hermanas entiendan que la iglesia nació, el pueblo de Israel y sus creencias y conocimientos nacieron no de un contexto religioso, sino de un contexto de la vida diaria. De hecho, lo que nosotros ahora consideramos como relatos bíblicos y sagrados fueron la vida diaria, cotidiana de la gente que se convirtió en el pueblo de Dios, con sus pecados, con sus falencias, con todo. Y eso es lo que está en la Biblia. Por eso la Biblia no es un libro que solo te da cosas lindas, que te masajea la carita, que te da toquecitos de algodón. No, hay pasajes que son duros, difíciles de trabajar. Sí, el imaginario es como vivir y experimentar lo que se experimenta en la vida real y diaria. Voy a dar un ejemplo. Y lo oí por primera vez con mi maestra, doña Irene Folkes. Ella estaba comparando, diciéndonos en una clase que esa situación que vivió Nabot con el rey que le robó, que le quitó y que por consejos de su esposa que venía de otra religión, eh, terminaron acabando con la vida de él para quedarse con su propiedad. Y ella decía, esto pues parece como que, como está en la Biblia, es una historia religiosa. No, dice, si ustedes ven y conocen la literatura universal, se dan cuenta que este es un prototipo de historias que se viven todos los días, en todas las eras, y que están en la Biblia para indicar que el ser humano es igual aquí como en otro lugar, en nuestra fe y en otras fes. Hay otra pregunta, querido, que dice, vamos a ver, ser originarios, vamos a ver, ¿qué nos puede decir de la exégesis narrativa? Creo que esa ya hiciste, más bien nos animaste a usar más la narrativa, pero no sé si querés, querido, ampliar más con esa pregunta. ¿Qué nos puede decir de la exégesis narrativa? La exégesis narrativa es simplemente aprender a contar cuentos. Historia. Todo cuento, toda historia tiene su trama. Y lo importante es, pues, todo el mundo lo sabe, aunque no lo haya estudiado. ¿Por qué te hacen llorar las telenovelas? ¿Por qué es que cuando lees o escuchas un cuento, te ríes o te sientes golpeado? Porque está tocando no solamente tu cerebrito racional, sino todas tus cinco maneras de captar lo que está afuera de nosotros y de nosotras. Y eso es lo que es la Biblia.
Eh, ¿qué reacción tuvo, por ejemplo, la mujer que por años ha sufrido de este sangrado, de esta enfermedad, y de repente decide que ya no puede más y se topa con una multitud que está rodeando a Jesús? Y ella se dice a sí misma, esta es mi última oportunidad. Y se metió como cuando uno quiere meterse a la fila para que no lo deje el autobús o el tren. Y a como pudo llegó y tocó el manto de Jesús. ¿Cómo vas a predicar académicamente cuando ella al tocar Jesús se voltea? ¿Quién me tocó? Y ella espantada y quién sabe haciendo qué cosa, y los discípulos diciendo, ay, Jesús, ¿por qué dice quién te tocó si está rodeado de gente? No, dice Jesús, algo salió, virtud, dice la Reina Valera, una fuerza sanadora salió de mí. Y por fin, pues obviamente, esta mujer dijo, yo soy el que lo toqué. Esto no es simplemente una historia, es invitarte a vivir la experiencia de una persona que por años ha vivido una vida terrible, porque además del problema de ser mujer en una sociedad más antropocéntrica en esa época, es también marginada por su vida constantemente de impureza en esa época. Entonces, en realidad, la narración, el contarla, el leerla con todo lo que tiene que ser, eso es lo que trae enseñanza y no solamente el contenido. No tenemos más preguntas, pero alguien aquí, Olga, dice, pastores de Colombia, para este tiempo Jesús, ¿de qué nos vino a salvar? No lo que había dogma de fe. Creo que es un comentario. Si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente, nos levanta la mano, por favor, y abre su micrófono y puede hacerlo en este momento. Creo que no tenemos una pregunta en este momento, querido. Bien, lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo trabaja un texto. Y después de eso puedo agregarle elementos que podría decir previamente, pero creo que mejor lo van a aprender a través de mi contacto con el texto. Así que voy a volver a compartir pantalla, pero antes voy a ver que mi presentación esté en el lugar correcto. Un momentito nada más. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Bien. Sí, Entonces sí. vamos a tomar como ejemplo Jueces 3, 12 al 30. Y aquí se los voy a leer y vamos a empezar con la Reina Valera. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este, es decir, Eglón, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió a los ídolos que están en Gilgal
y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decir. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, con el rey. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, y Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Entonces él, o sea, el rey, se levantó de su silla y aquí me está tapando esto. Voy a achicarlo por un momento, si no, no puedo leer lo que... Ay, no sé por qué me salí del sharing. Eh, dice aquí la letra chiquita, pero porque si no me tapa algo allá cuando estoy compartiendo. Dice: entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura también entró en la hoja. Ya voy a agrandar esto. Entró en la hoja porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol, y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, y pasando los ídolos, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue su llegado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra. Yo quiero que ustedes consideren algunas de las palabras. Si tienen una Biblia ya, Reina Valera, ábranla en el capítulo 3 de Jueces, versículos 12 al 30, porque ahora voy a leer lo que acabo de leer, pero en la TLA. La TLA es una versión pensada en jovencitos de 8 a 18 años, y que yo tuve el privilegio de coordinar. Fíjense lo que dice ahora en lo que acabo de leer. Como los israelitas volvieron a pecar, y noten las cosas diferentes, por eso les digo que si tienen una Reina Valera, ábranla para comparar. Porque esto también debo decirles que cuando vayan a hacer su exégesis o vayan a preparar un sermón o estudio, siempre usen la Reina Valera 60. Primero, porque es la Biblia que la mayoría de las iglesias evangélicas usan, y segundo, porque es más literal y está más cerca de los idiomas bíblicos, como el griego y el hebreo. Pero también es necesario usar una versión como la TLA, porque la TLA, además de que ha hecho un estudio exegético más a fondo y más actual, y actualiza muchos de los significados de palabras hebreas y griegas, pues al juntarla con Reina Valera, ambas se apoyan. Y fíjense cómo ahora van a encontrar algunos elementos que son algo diferentes. Como los israelitas volvieron a pecar contra Dios, él le dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a los israelitas. Para atacarlos, Eglón se unió con los amonitas y los amalecitas y se apoderó de Jericó. Después de 18 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y él les envió a Ehud,
Fíjense que ya no es Ahod, sino Ehud, hijo de Gerá, que era de la tribu de Benjamín. Ehud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos que los israelitas debían pagarle. Ehud hizo una espada de doble filo de unos 50 centímetros de largo. Y fíjense aquí la diferencia. Y como era impedido de la mano derecha, no es que sea zurdo o que use la izquierda, era impedido de la mano derecha, se la puso del lado derecho, cubriéndola, la espada, bajo sus ropas. Luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglón. Después de entregarle los impuestos, Ehud y sus hombres salieron de allí, de donde estaba Eglón. Cerca de Gilgal, llegaron donde estaban las estatuas de los ídolos, pero él lo que quería era deshacerse de su gente y por eso los despidió y se regresa de nuevo a donde estaba el rey Eglón, porque él lo que quería era otra cosa. Eglón dice acá que era muy gordo y estaba sentado en su sala de verano. Ehud le dijo: Su Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. El rey ordenó a sus servidores que salieran. Estoy aquí resaltando impedido de la mano derecha, que no está así en Reina Valera. Sigo con la telea. Entonces Ehud se acercó al rey y le dijo: el mensaje que traigo es de parte de Dios. Le dijo así con mucho cuidado. Al oír esto, el rey, como pudo, se puso de pie porque era muy gordote. Ehud tomó con su mano izquierda la espada que llevaba del lado derecho y con tanta fuerza se la clavó al rey en el vientre que le vació los intestinos. Como Eglón era tan gordo, toda la espada quedó atorada en su gordura. Después Ehud cerró con las llaves la puerta de la sala de verano, salió por una ventana y se fue. Cuando los servidores del rey vinieron y encontraron las puertas cerradas con llave, pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades. Esperaron afuera un buen rato, pero como el rey no salía, comenzaron a preocuparse. Entonces abrieron las puertas y encontraron a su rey tendido en el piso y sin vida. Mientras los servidores habían estado esperando, Ehud se había escapado, pasó por donde estaban las estatuas de los ídolos y se refugió en Seirat. Al llegar a las montañas de la tribu de Efraín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. Ellos bajaron de las montañas con Ehud al frente y él les dijo: síganme, con la ayuda de Dios venceremos a los moabitas. Bueno, para ustedes que manejan hebreo, aquí está lo que les quiero mostrar. Porque hay que más o menos entender el hebreo para que noten algunos de los cambios que le mostré en la TLA respecto de la Reina Valera y de otras cosas que ahora necesitamos entender para que nuestra enseñanza, cuando contemos el relato o demos un estudio de esta, sea mucho más apegado al original hebreo. Aquí están varias palabras, ¿verdad? Eglón, que es el nombre del rey. Está la palabra Ben Minei y Ter Yad Yemino. Y ahí están las indicaciones. La palabra Eglón, que es el nombre del rey, suena a becerro que está listo para el matadero. Que Ehud o Ahod sea un benjaminita, Ben, hijo de la mano derecha, significa que él no podía usar la mano derecha porque la tenía impedida y por eso la llevaba amarrada. Eglón, aparece de nuevo el nombre y dice que es un hijo de mucha carne, era un hombre muy gordo. Y aquí dice Dabar Seter Li Leik, que significa una palabra secreta, pero la palabra dabar en hebreo, que generalmente se traduce por secreta, perdón, por palabra, también puede ser objeto, si no vean un léxico en hebreo español. Entonces, fíjense cómo quien sabe hebreo o tiene una buena traducción, ve que hay juego de palabras para engañar al rey. Primero lo presenta como alguien que ya causa cierta repulsión en muchas sociedades y en muchos contextos.
es decir, demasiado gordo, obeso. Y por eso le ponen el nombre que en español es becerro listo para el matadero, como también Amós criticó a las viejas, a las señoras ricas en Israel en la época de Amós. Les llamó vacas de Basán, porque las vacas de Basán son animales cebados para el matadero. Entonces, Eglón era muy gordo y cuando llega a Od frente al rey, el rey queda destanteado cuando le dice que tiene una dabar secreta para él. El rey puede pensar, es una, ¿cómo se llama? Un recado o un mensaje secreto que me manda el rey de Israel. Pero también él puede pensar, pero dabar también significa regalo. Uy, qué bueno, me trae un regalo. Cualquiera de las dos me parece interesante. Entonces, en ese juego de palabras, Aod o Ehud mete en una trampa al rey, porque el rey no sabe que si es un mensaje o si es un regalo. Y ahí queda la duda por esa ambigüedad que tiene el idioma original hebreo. Después viene la segunda parte del pasaje, y aquí hay otras palabras que debemos de saber y entender en español, que dice el verbo yatzá es expulsar, y hafer resh dona significa excremento, que cuando él le metió la espada en el vientre, le salió excremento, o sea, la caca. Y si sale excremento, ¿qué aroma hay alrededor? Ese aroma feo, pestilente, es muy importante también para la narración y su desencadenamiento y su desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando sale huyendo Ahod o Ehud y los sirvientes del rey no saben qué hacer, están allá afuera, no oyen ruido, habrán pensado que su rey estaba sufriendo de estreñimiento o algo, y entonces dijeron, esperemos, y obviamente sentían el olor del excremento, y entonces ahí también fue otro rasgo de astucia de Hud o Ahod, porque al a poner en ambigüedades si entraban o no, qué rápido iban a entrar los esclavos o siervos del rey, le dio tiempo de huir para convocar a sus soldados a la guerra. Entonces son elementos que una sola versión no nos va a dar, que el desconocimiento del hebreo, aunque sea de manera instrumental, nos ayuda. Otra expresión interesante es que en la Biblia, no solamente acá, sino que en otras partes de la Biblia, como cuando David descubrió que Saúl estaba haciendo sus necesidades, usa la misma versión. Dice, quizá está cubriéndose los pies. Y es obviamente un eufemismo para como usamos nosotros, que voy a hacer pipí, que voy a hacer popó, que esto y que lo otro, son eufemismos para evitar usar la palabra que para muchos suena horrenda. Entonces dice, probablemente el rey está cubriéndose sus pies. ¿Qué es? Está haciendo caca. Punto. Y por eso los olores tan terribles. Y al final de la historia, eso que dice acá, al final cuando dice que en aquel tiempo mataron de los moabitas, hoy en el versículo 29, como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, realmente era todos gorditos como su jefe, es Shamem. ¿Se acuerdan que apareció ahí arriba en relación con el rey? Estaban tan gorditos como su rey. ¿Qué pasa entonces? Pues aquí se está burlando el pueblo que había sufrido 18 años de opresión, estaba burlándose de sus opresores. Muchos de ustedes saben
que los relatos humorísticos y con alto sarcasmo se usa mucho en los pueblos para vengarse de sus dictadores. A su dictador no lo pueden matar porque está rodeado de soldados, pero sí lo pueden dejar en ridículo. Hubo un presidente en Costa Rica que cuando le tocó gobernar, le decían, usaban la propaganda de Colgate, porque decía Colgate Junior, porque a ese presidente le decía Junior por su papá que antes fue presidente, y Colgate es ya, pues muérete. Pues a ese presidente, ¿cómo le sacaron de chistes? Porque es la manera en la que los pueblos se vengan. Y aquí, en este relato, contra un rey, un déspota, un dictador que lo estuvo sufriendo por 18 años, pues el arma que usa el pueblo es el chiste político. Y eso es, pues, la verdad. Y entonces, eh, para el estudio correcto de un relato como este, el primer paso es marcar los límites externos de la perícope o pasaje, dónde empieza y dónde termina. Aquí no hay problema, empieza en el 12 y termina en el 30. Para marcar las brechas duras, o sea, cuando hay que marcar los párrafos, perdón, cuando marcan el principio y el final, son importantes, donde hay Biblias que no tienen título de párrafo y cuestan. Si uno trabaja con el hebreo o el griego, pues peor, ¿no? Y están también las brechas suaves, que son las que dividen los párrafos. ¿Mm? Eh, bueno, es muy importante ver esos cambios de los diferentes párrafos, porque hay cambios de tiempo cronológico, hay cambios gramaticales, hay cambios de lugar, por ejemplo, de la calle a la casa o de un país o región a otra, cambio de personajes, quiénes son los nuevos actores, quién ha desaparecido, eh, cambio de tema, de qué se habla ahora. O sea, los relatos son tan ricos, si uno sabe cómo analizarlos, uno va a cosechar la riqueza de todo ello. ¿Mm? En las brechas suaves son los que marcan las divisiones internas. En el caso de los relatos, estas se encuentran donde aparecen los límites de cada parte para hacer el bosquejo, por ejemplo. Y como veremos más adelante, las brechas suaves también marcan partes del relato que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo de la trama. Hablamos también de personajes. Hay por lo menos 3 clases de personajes en la narrativa hebrea. Están los personajes completos o pleno. Y hay que aprender a ver de entre todos los personajes de un relato quiénes son los más importantes, o sea, los completos, los que tienen el derecho. Normalmente es el héroe y el antagonista o el villano. En este caso, Aod o Ehud y Eglon. Pero también hay personajes de modelo o agente que se caracteriza por presentar un solo rasgo o simple instrumento de acción. Por ejemplo, los soldados de Aod serán los que estaban bajo su autoridad. Los criados del rey, pues eran servidores de él. Estos tienen una sola tarea. En cambio, Eglon, en cambio, Aod, son más complejos y tienen muchos más elementos que los definen. Y está también el de la figura o de relleno. Es sencillamente un carácter o figura que ejerce la función de relleno, que el autor usa para rellenar el relato. Por ejemplo, eh, muchos de los personajes que aparecen sin nombre, podemos también llamar por ejemplo, a los soldados de Aod o a esas 2 naciones que apoyaron a Eglón para oprimir al pueblo de Dios, también son personajes o figuras de relleno. Ahora quiero explicarles a través de los personajes cosas que nos van a permitir ampliar más el mensaje de nuestro pasaje, para que veamos solamente con los verbos de los que ellos son sujetos
¿Dónde está la importancia de cada persona? Fíjense, Yahvé, o Dios, o Jehová, solo es sujeto de tres verbos. Fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, levantó un libertador para Israel y entregó a los moabitas en manos de Israel. Eso es lo que aparentemente solo hizo Dios. Después tenemos a Od o Ehud, que es el joven de la película. Fíjense de cuántos verbos es sujeto Ehud o Ahod. Era zurdo, hizo un puñal de 2 filos, se lo ciñó debajo de su vestido, todo lo que tiene que ver con los verbos. Entregó el presente a Eglón, entregó el regalo, se volvió de los ídolos, dijo al rey, se le acercó al rey, dijo, alargó su mano, tomó el puñal, se lo metió en el vientre, no sacó el puñal del vientre, salió al corredor, cerró tras sí las puertas, las aseguró, salió, escapó, pasó los ídolos, se puso a salvo en Seirat, entró en Seirat, tocó el cuerno en el monte de Efraín, iba delante de los israelitas, les dijo, síganme, y así. A Eglón se le pinta como un hombre grueso, muy obeso, como dice la Nueva Biblia de Jerusalén. Su nombre Eglón, como ya dije, significa becerro gordo, apunta a su cualidad física y de alguna manera a su destino. Está listo para el matadero. Esta característica será retomada y usada de manera muy descriptiva para resaltar aún más el temor humorístico y satírico del relato. La muerte de Eglón se da en un ambiente muy vergonzoso y repugnante, muy repugnante posible, todo embarrado y apestando a mierda. El tema de la gordura, como rasgo característico de Eglón, también se reserva para los soldados del ejército de Moab. Como ya les dije, los soldados muertos en la batalla son calificados como shamen. Shamen, que significa gordura, aceite, grasa, y que puede traducirse también como fuertes, robustos, pero también como cebados, para seguir el destino de su gordo rey y morir como él. Jueces 3, 12 al 20 nos permite reconocer a Ehud como el protagonista principal y a Eglón como el antagonista. Los israelitas como personajes van supeditados a Ehud y los moabitas, amonitas y amalecitas lo están a Eglón. Los israelitas aparecen como agentes, lo mismo que los ayudantes de Eglón. Los pueblos seguidores de Eglón son simplemente relleno. Yahvé, aunque no es un personaje central, tampoco lo es de relleno. Aunque solo aparece 3 veces, sus acciones son imprescindibles. La nación enemiga no hubiese podido fortalecerse sin la intervención de Yahvé. Israel no hubiese podido librarse del poder moabita si no levantaba a Yahvé un libertador. Israel no hubiese derrotado a Moab si Yahvé no hubiese entregado a Moab en sus manos. Así, aunque el relato enfoque las cámaras la mayor parte del tiempo sobre Ehud o Ahod, Yahvé aparece como el punto de arranque de todo y como el Señor de la historia. Los enemigos, su pueblo y el líder que los libera, todos dependen de su soberana voluntad. Bueno, eso fue cómo trabajo el texto en su contexto. Y lo que quiero es resaltar el mensaje a través de las figuras para poder ponerlo en nuestro contexto. El texto se acerca a nosotros, ¿se acuerdan? Y ahora lo traemos a nosotros. Y estoy usando el pasaje del ejemplo de Ahod o Ehud para hablar del tema, un tema muy actual, muy necesario de considerar en nuestras iglesias el día de hoy, en nuestras iglesias el día de hoy. Como era impedido de la mano derecha, dice la TLA, la frase hebrea, hablando de Ahod, la frase hebrea Ben Haimini quiere decir en castellano hijo de la mano derecha. Es decir, el hombre que de manera natural pertenecía al grupo de la gente de la mano derecha, como la mayoría de los guerreros, tenía que usar su brazo izquierda porque el derecho estaba impedido. O sea, no podía usar eso. Y el uso de su brazo y mano izquierda, a ese uso, debemos de agregar como un elemento social y cultural
de negativas consecuencias, porque en la cultura y en la sociedad semítica, el uso de la mano y el brazo izquierdo para todos los menesteres hacía de esa persona un ser excluido de muchas posibilidades o de muchas posibles actividades en Israel. En las culturas semíticas, la mano izquierda, llamado también siniestra, no debe usarse para comer, para tocar o saludar a otra persona. En el relato, la discapacidad de Ehud se muestra como paradigma del uso creativo y eficaz de una capacidad distinta. Con gran ingenio, Ehud o Ahod usa su impedimento para sacar provecho de cada situación. Se fabricó una daga, se la sujetó como era de esperarse en el lado derecho de su cintura y la cubrió con sus vestidos. Con su brazo derecho atado al cuerpo pudo engañar a la gente de Eglón y a Eglón mismo, y así pudo penetrar hasta sus recintos. Total, habrán dicho, pues es un impedido, no puede hacerme nada. En tercer lugar, se refirió a su daga con una expresión ambigua. Tengo una palabra u objeto secreto para ti, para engañar al enemigo. Al usar la palabra hebrea dabar, mientras Ehud se refería al objeto que guardaba en su costado derecho, Eglón creía que se refería a un mensaje secreto o a un regalito. Al final, Ehud entró hasta el mismo cuarto privado de Eglón y allí le sembró la daga en su enorme abdomen y hasta el excremento le salió por la herida. El cuadro no solo muestra sarcasmo y vergüenza en la muerte del malvado, sino gran sagacidad de parte de Ehud. Al matar a Eglón en su cuarto privado, engañó a Od a los ayudantes del glotón y cebado rey. Estos creyeron que su rey se tardaba haciendo sus necesidades y así Ahod o Ehud tuvo tiempo de huir. Israel quedó libre del poder de los moabitas y en lugar de sufrir 18 años de opresión, vivió pacíficamente durante 80 años. Este modelo que yo uso, porque lo permite el exégesis del texto hebreo, considera la discapacidad como un elemento normal de la vida y rechaza la idea de que las personas con discapacidades son de alguna manera defectuosas. Tal como señala la doctora Rosemary Garland Thompson, la discapacidad es lo heterodoxo hecho carne, el rechazo de ser normalizado, neutralizado y homogenizado. Para ella, el principal problema que sufren las personas con discapacidades es la discriminación. Necesitamos librarnos de la concepción falaz de que es la condición de la persona la fuente de los problemas y no el ambiente que hemos construido o la organización social de las actividades. Ante un obstáculo, por lo general, la persona con discapacidad se siente la sola responsable de su situación y concluye que la causa del problema es su enfermedad o impedimento y no el ambiente construido en el que no se han tomado en cuenta a todas las personas y sus realidades diversas. Y ahora hablamos del texto en nosotros. Cuando el texto nos lee, cuando el texto nos confronta, cuando el texto nos llama a conversión. O sea, se nos mete. ¿Qué hacer? Le voy a contar la historia de una hermana y aquí lo vas bien. El siguiente ejemplo entre varios caminos posibles a seguir. Lo que sigue es un ejemplo entre varios posibles a seguir. Y lo he titulado Moviéndonos hacia una vida completa. En otras palabras, ¿a qué desafíos personales te dirige el pasaje bíblico estudiado junto con personas de tu comunidad de fe? Esto ya es el texto me desafía. Atención activa. Hay que meterse en el texto en sus propios términos. El encuentro con nuestro mellizo, encontrar puntos de similitud entre el personaje de la Biblia y mi persona. A partir de ese encuentro se comparte con el resto del grupo que está estudiando la Biblia con nosotros lo que cada uno ha descubierto de sí mismo o misma. De este modo se puede cruzar un segundo puente desde nuestro interior hacia afuera. No solamente lo que el texto me desafía a mí, sino cómo comparto con los demás ese desafío. 3. Identificación de aprendizajes. ¿Qué has aprendido de ti a partir de este pasaje? A partir de lo aprendido de los pasos 1 y 2 de esta lista. 4. Identificación de necesidades. La tarea, ya tratando de aplicar el texto para nosotros, es identificar y anotar por escrito lo que deseas tú o desea el grupo hacer a partir de lo que han aprendido del pasaje y de sí mismos.
Y entonces, en quinto lugar, estableciendo propósitos. Conversión de sus propósitos establecidos a metas concretas en un futuro cercano. Ahora, por eso puse la rayita en amarillo. Ahora nos está pegando a nosotros. Todo esto que hemos aprendido, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Pactar ante un compañero del grupo, hagan pareja con alguien del grupo y acto seguido establezcan metas relacionadas con el pasaje bíblico estudiado. Cada compañero confirma su decisión de hacer realidad la meta elegida y afirmar también el compromiso de compartir con el grupo su experiencia vivida. Y último, compartir la experiencia vivida. Este paso se completa en compartir la ejecución de lo prometido en el ítem 6. Y aquí ya voy a terminar con una experiencia que vivió nuestra iglesia en Costa Rica. A imagen de Dios. ¿Estoy fuera? ¿Estoy adentro? ¿Dónde estoy? Para poder discurrir al respecto, permítanme relatarles una experiencia que vivimos en nuestra pequeña comunidad cristiana a finales de la década de los 80. Llegó a Emmaús, que así se llama nuestra iglesia, en Costa Rica, Mariana. Las primeras palabras que nos dijo todavía resuenan bien claras en mis oídos. Esta es la cuarta iglesia que visito. No quiero que oren por mí ni me impongan manos para sanidad. No estoy enferma. Mariana fue una mujer, ella murió hace un par de décadas, o una década más o menos, con parálisis cerebral notoriamente aguda. Continuó diciendo, Dios me creó así y entiendo mi vida y mi misión como el llamado de Dios a servir a los que no son como yo y a interpretar el evangelio desde la perspectiva de lo que ustedes llaman minusválidos. Mariana se hizo parte de nuestra comunidad. Los niños fueron los primeros en aceptarla sin reserva alguna. A los adultos se nos hizo más difícil, más lento. Cuando la maestra de los niños los invitó a pintar el rótulo que anunciaría nuestra comunidad, además del nombre Emmaús, los niños pintaron un gran círculo de personas tomadas de la mano con el que simbolizaban a todos los miembros de Emmaús. Y en el centro habían pintado a Mariana en su silla de ruedas. Mariana se integró de manera total a la vida de Emmaús. En los cultos, en la programación de eventos, en los paseos y retiros, ahí estaba Mariana, siempre lista a participar, a no permitir ser marginada. En cierta ocasión, que programamos un campamento de 3 días en la playa, Mariana fue una de las primeras que se anotó en la lista de participantes. Ashira, mi esposa, le entregó la lista de implementos que iba a requerir durante el campamento. La mayoría los tenía ella: un banco para su baño, una alfombra de hule para no resbalarse en el baño, un enorme neumático para poder nadar en la piscina, además de mucha agua para ingerir y libros para leer. Mariana no se perdió actividad alguna en esos días de campamento. Leía vorazmente libro tras libro. En Scrabble o Scrabble, juego de mesa que consiste en hacer crucigramas hasta juntar las fichas con letras, no había quien la ganara. Tuvo 3 maestrías, una de ellas en teología. Conseguir su licencia de manejar en California le llevó 14 años, pero lo consiguió. Y a partir de este testimonio, ¿qué significa ser creados a imagen de Dios? Mariana nos vino a cambiar radicalmente la perspectiva en relación con el concepto de ser perfectos, ser normal. Nos vino a desafiar nociones tan interiorizadas como qué significa nacer con una enfermedad o discapacidad como algo contrario a la voluntad de Dios o a lo que entendemos como normal. Vino a decirnos que lo que llamamos discapacidad no resulta tal, que no es asunto individual, sino que es el desafío de crear espacios para que las distintas capacidades se desarrollen y realicen sin obstáculos. En realidad, la presencia de Mariana nos vino a enseñar que la discapacidad la manifiesta la comunidad, la sociedad o instancia que no crea o no permite crear los espacios y ambientes en los que todos se desarrollen plenamente tal como son. Y aquí termina mi presentación. Bueno, una forma pues muy
muy hermosa de ayudarnos a hacer una exégesis responsable del texto, a hacer toda una contextualización del mismo, y esta historia, pues obviamente la humaniza, que es uno de los grandes errores que tenemos como intérpretes de la palabra o exegetas, es no humanizar el texto, no es poner la persona primero y luego hacer la exégesis. Gracias, doctor Edesio, gracias. Y a todos los que están aquí, tenemos hora y media de estar juntos y les agradecemos muchísimo. Si alguno tiene alguna pregunta o comentario final, este es el momento para hacerlo. Nada más levanta la manita o abre su micrófono. Ok, Olga, por favor, adelante. Para Olga, todos, muy buenas noches. ¿Me escuchan? perfectamente. Bueno, eso me los saludos desde Colombia, pastor. Me alegro verlo, lo he extrañado bastante. Pastor, me preocupa una cosa. Usted habla de que el evangelio, sí, yo he notado eso, sobre todo lo digo de Colombia, ¿no? Que los pastores no se están preparando. Tanto así que yo no volví a la iglesia, porque hablan lo mismo de lo mismo y hablan de cosas que más de Satanás que el mismo Cristo, y no estudian. Y entonces empieza uno como a secarse. ¿Sí me entiende? Se seca espiritualmente. Entonces prefiero seguir estudiando. Pero obviamente que yo soy consciente de que nos falta mucho, en mi caso, por aprender muchas cosas. Y a veces uno no tiene la capacidad para aprender. O sea, me faltaría ser una Mariana para meterme más, y es que estudiar un idioma es complicado. Pero sí me preocupa que en realidad los pueblos no están, los pastores no están estudiando, no se están actualizando, y si no se actualizan, creería yo que la palabra de Dios va a fallecer. Triste decirlo, pero me preocupa eso bastante, porque esta generación, que yo ya soy viejita, va un día a irse. Y entonces, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios? Que yo pienso que puede uno aprender mucho, muchísimo, pero ¿de qué sirve aprender mucho si no baja el corazón? Eso es lo que mi comentario. Bueno, déjame decirte una cosa y decirles a todos y todas. Esa nuestra comunidad de fe, que gracias a la pandemia todavía mi esposa y yo participamos los domingos en Zoom, porque estamos en México y pertenecemos a dos comunidades, y una de ellas es Emaús, que todavía existe. Siempre quedada chiquita, porque la multitud es casi, le decimos nosotros, como grasa, que en lugar de que se pueda mover la iglesia, hay mucha grasa y no verdaderos y verdaderas miembros con mucha potencia dinámica de fe. Pero lo que quiero decir rápidamente es hace ya un buen número de años que no tenemos cultos grandes con gran cantidad de canciones y cosas que son lindas, pero a la larga no llevan a la iglesia, que no le dan tiempo durante la semana a estudiar. Entonces decidimos que en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, se use la mayor parte del tiempo para el estudio de la palabra. Así que, gracias a Dios, aunque es chiquita, pues nos ha regalado gente que también tiene buen conocimiento de la iglesia, de la Biblia. Pues además de mi persona, está ni más ni menos que el doctor Plutarco Bonilla. Cuando vivían, estuvieron doña Doris y don Juan Stam. Tenemos a una doctora en el Antiguo Testamento de la Dominicana. Es decir, tenemos gente, además de hermanos laicos que dan los estudios, pero usamos una hora y en los estudios que damos es similar a este que les digo yo. Estudiar con seriedad la Biblia. Es lo que quería decirte. Y además de eso, esta comunidad, como también lo hace la comunidad
a la que pertenecemos en Buenos Aires, dedican mucho para estudiar, si no pregúntenle a doña Josefina Ulloa, y dedican mucho de las ofrendas para servir a los grupos marginados. Muy bien. Y Ireri, por favor, y Liliana, y cerramos. Gracias. Sí, gracias. Doctor Edesio, primero quiero agradecerle la conferencia y también por haberme contestado mis preguntas anteriores. Actualmente yo estoy trabajando las relecturas de las parábolas de Jesús, pero me impresionó mucho esta metodología que nos dio ahora, sobre todo las brechas duras y las suaves. Y quería preguntarle qué nos puede recomendar acerca de los intersticios. Precisamente leer varias versiones. Siempre para la iglesia evangélica, digo, empiecen con la Reina Valera 60. Primero, porque es más literal. Y segundo, porque es lo que usa la mayoría para bien o para mal, porque a veces tiene sus problemitas, ¿no? Pero al menos acompáñenla de otras dos versiones. Por ejemplo, la Dios habla hoy, que es la versión que ha servido mucho para hermanos y hermanas indígenas que manejan el español como segunda lengua y gente que no tiene mucha escolaridad. Pero después en las sociedades bíblicas agregamos una que, como dije al principio, coordiné, que se llama Traducción en lenguaje actual pensando en niños y pensando también en grupos indígenas. Todavía más fácil hace, como les mostré en el ejemplo. Y por otro lado, mi querida hermana, le animo a que vaya a la universidad y tome un curso de análisis literario en la universidad, no en un seminario, porque eso le va a ayudar mucho a leer y estudiar la Biblia. Muchas gracias, doctor. Y cerramos con Liliana Sotelo de Lima, Perú. Profesor Edesio, buenas noches, qué gusto volver a verlo. Quería hacer una pregunta por el tema de trabajar con las nuevas generaciones. ¿Qué estrategias usted recomendaría para poder inculcar el estudio de la palabra, vivir la palabra en adolescentes? Ok, lo primero, hay que ser bíblicos. Hay que quitar de una vez por todas la escuela dominical. Sirve más de obstáculo que de conocimiento. Quítenla. Después me mandan una bomba o lo que quieran. Pero quítenla. Le voy a decir por qué. En lugar de que usemos dinero y tiempo para educar a los maestros y maestras de escuela dominical, que se use ese dinero para volver a evangelizar a papá y a mamá, especialmente a papá que es un vagabundo. ¿Qué pretextos usa por lo general el varón de la casa a quedarse en casa? Porque está cansado, porque está muy viejo, para que no lo tienten las muchachas de la iglesia. Ya saben, toda la cantidad de pretextos que tengan. Estoy inventando esa última parte. Pero fíjense el valor de que en lugar de que tanto la economía de la iglesia como el tiempo para educar se usen en los padres, en los que, si no hay padres, en los abuelitos, en los tíos, si en los niños, en las personas que ayudan a los niños cuando falta papá y mamá. Y que la escuela, entre comillas, dominical, sea en la casa. Para mí eso es lo mejor. Jesús, ¿por qué pudo dialogar con los maestros, de los doctores? Porque en su casa leía la Biblia. Los judíos en la época de Jesús, a los 10 años ya sabían de memoria en hebreo todo el Pentateuco. No me lo preguntaste, Liliana, pero como es la última y no me va a dar más palabras Roy Soto, lo voy a meter acá. Pero tiene que ver con lo que me dijiste. Yo le pediría a las iglesias, grandes y chicas,
que por favor, si quieren ayudar a la iglesia y a su pastor, que le den, además de sus vacaciones, un mes al año dividido en 2 grupos de 2 semanas y lo manden a una buena escuela de Biblia. O que me inviten a su grupo y yo los ayudo. Gratis. Solo me pagan el pasaje. Lo digo en serio, hermano. No soy yo la única persona, obvio. Pero sí quiero que tomen en serio que se quejan del pastor, que es así y así, pero lo tienen como esclavo de todos. A veces hasta los hermanos ricos de la iglesia lo usan como su chofer, como su cuidaniños. Les pido, les ruego que si realmente aman la obra y quieren tener a un buen pastor, bueno, si es un flojón, mejor que lo corran de la iglesia. Pero si quiere superarse, hombre o mujer, que usen fondos para que tengan tiempo durante el año, por lo menos una vez por semestre, a refrescarse en la palabra. Ese es mi consejo. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, gracias y todos le damos un aplauso virtual al doctor Edesio por esta magistral conferencia, querido. Muchísimas gracias. Ya usted tiene espacio en octubre y ya sabe que está en Shalom en octubre, así que ya eso estaba pactado, ¿verdad? Ya eso estaba pactado. Gracias a todos. Llegamos a 1:40 de esta conferencia. Les agradecemos muchísimo. Vieran lo honrado que estamos de tenerles a ustedes en esta jornada. La próxima conferencia estamos ajustando un par de cositas, pero este es un espacio para hablar de muchísimas temáticas, ¿verdad? No solamente una en particular. Y la próxima, muy de la mano lo que está pasando hoy en el conflicto Medio Oriente, vamos a hablar acerca de Israel, el conflicto bélico con Medio Oriente, verdades y falsedades, porque en esto hay un terrorismo evangélico terrible alrededor de esto y tenemos que aterrizar conceptos y este espacio es para esto. Si usted está por primera vez aquí, este espacio es subversivo, es disruptivo y es conspirador. Y esa es la idea, de traer estos insumos y que cada quien al final pues pueda tomar sus propias conclusiones. Entonces manténgase muy alerta a los grupos de WhatsApp, que es donde vamos a estar comunicando también. Lina, que es la rectora de la Unibautista en Lima, va a estar con nosotros hablando acerca de abuso espiritual y cómo desarrollar una pastoral para aquellos que sufren abuso pastoral, que hoy esto es algo que está en todo lugar. Yo las últimas semanas he atendido muchísima gente resentida con él. Ayer a la noche me dice alguien, estoy resentido con él, no quiero nada con la iglesia por todos. Así es que todos estos temas vamos a tratarlos acá y le agradecemos muchísimo, doctora Edesio, una vez más, a Cira, a ustedes que están con nosotros. Esta grabación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube de la Comunidad Virtual de Servidores y usted ahí la va a poder seguir rumiando y la puede usar de cualquier forma. Recuerden una vez más. También prometo, Roy, mandarte completa mi presentación para que se las mandes a los hermanos. Súper bien, querido. Ya alguna gente la estaba pidiendo. Muchas gracias. Y finalmente, gracias por darnos la oportunidad de servirles aquí desde Conexana Shalom, la Academia CCS. Gracias por darnos este regalo de servir al reino de Dios. Que Dios nos ayude a ser fieles. Que Dios nos ayude a ser fieles con Él y con la palabra. Buenas noches a todos. Saludos, Roy. Saludos de Walter Villatoro, El Salvador. Muchas gracias, Edesio. Gracias. Gracias. Saludos, Silvia. Bendiciones, doctor Edesio. Gusto de El Salvador. verte. Gracias igualmente, doctor Edesio. Gracias, doctor Edesio. Hasta luego. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Igual el pastor Roy dice, manténganse en comunicación. Ahí en el chat vamos a estar enviando todo el material del doctor Edesio de esta tarde y todos los demás encuentros van a estar ahí posteados también la grabación. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos servirles este miércoles. Que Dios les bendiga, que estén muy bien. Gracias. Saludos, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en esta conferencia. Le esperamos en nuestro siguiente encuentro.